Elena Marín llevaba 2 años sirviendo mesas en un pequeño bar cerca de la base naval de Rota, y nadie en aquel pueblo sabía quién había sido antes. Esa mañana subió a un avión con destino a Madrid, sentada en el asiento 2A de primera clase, con un pastor belga malinois tumbado a sus pies. El perro se llamaba Argos, y sus placas de identificación tintineaban suavemente cada vez que se movía. Elena vestía ropa sencilla, sin joyas, sin maletas a juego con las de los demás pasajeros. No parecía pertenecer a esa cabina, y la pareja sentada al otro lado del pasillo lo notó de inmediato. La mujer, vestida con un blazer color crema, llamó a la azafata y preguntó si de verdad se permitían animales en primera clase, o si simplemente hacían excepciones con cualquiera que pareciera lo bastante cansada como para pedirlo. Su marido soltó una risa breve y dijo que aquella mujer claramente no tenía nivel para estar ahí, y que el perro tampoco. Elena no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en la ventanilla mientras Argos permanecía inmóvil junto a su pierna, con una oreja ligeramente inclinada hacia el pasillo. 2 tripulantes se acercaron minutos después, con esa cortesía forzada que usan quienes ya han tomado una decisión antes de pedir permiso. Le pidieron a Elena que recogiera sus cosas, que habían encontrado otro asiento para ella, más atrás. Elena no discutió. Se levantó, tomó la correa de Argos y caminó hacia la parte trasera del avión sin pronunciar una sola palabra, mientras la cabina entera fingía no mirar. 3 filas más atrás, un hombre de uniforme bajó lentamente el periódico que estaba leyendo. El comandante Diego Ferrán no había prestado atención a nada hasta ese momento, pero cuando el perro pasó junto a él, sus ojos se detuvieron en las placas que colgaban del collar. Leyó el grabado, pequeño, casi invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Y cuando comprendió lo que decía, se quedó completamente inmóvil, con la mano apretada sobre el borde del periódico doblado. Antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo esta noche. Y si alguna vez cargaste durante años con algo que nadie a tu alrededor sabía que llevabas encima, esta historia es para ti. Suscríbete y quédate con nosotros. El bar cerraba a las 11 de la noche, y Elena solía tener las sillas subidas y el suelo limpio 20 minutos después, lo justo para contar la caja, cerrar la puerta trasera y caminar hasta su coche sin quedarse parada sola en el aparcamiento más tiempo del necesario. Llevaba 2 años repitiendo la misma secuencia, en el mismo orden, y esa previsibilidad no era casualidad. La había elegido, igual que había elegido ese pueblo, ese trabajo, esa vida sin sobresaltos que no le pedía nada más que presentarse y hacer lo que tuviera delante. Porque presentarse y hacer el trabajo era algo que ella sabía hacer sin importar cuál fuera ese trabajo. Había pasado 9 años haciéndolo bajo condiciones que convertían un turno de bar en el lugar más silencioso de la tierra. Elena había sido enfermera de combate en la Armada, integrada en unidades de operaciones especiales, la clase de trabajo que la ponía en las mismas habitaciones, en el mismo terreno, que los equipos a los que debía mantener con vida. Era buena en ello del modo en que la gente es buena en aquello para lo que fue hecha, no simplemente entrenada. Cargó con esa competencia durante 8 años sin quebrarse bajo el peso de lo que exigía. Y entonces llegó una misión en un lugar que todavía no podía nombrar en una conversación sin cifrar, una misión que le costó más que todas las anteriores juntas. 8 meses después, unas heridas propias en un enfrentamiento distinto terminaron con su capacidad de despliegue. Firmó la baja sin pedir la apelación que tenía derecho a solicitar. Ya había perdido la parte de sí misma que quería quedarse en aquel mundo. Lo único que le quedaba era buscar silencio. No le había contado nada de esto a nadie en el bar. Ni al dueño, ni a los clientes habituales de los jueves, ni al joven camarero que trabajaba los fines de semana y que una vez le preguntó, con curiosidad genuina, si había hecho algo interesante antes de aquello. Ella le dijo que las propinas eran mejores ahí que en su antiguo trabajo, y cambió de tema. Y él lo aceptó, como todos aceptaban las respuestas de Elena, sin insistir, porque algo en su forma de contestar dejaba claro que aquella era la única respuesta que pensaba dar. 3 noches atrás, un martes, un hombre que nunca había visto entró al bar a las 9:15 con un pastor belga malinois atado con una correa corta, y se sentó en el reservado del rincón.
Elena no imaginaba entonces que ese momento cambiaría todo lo que había construido durante 2 años de silencio deliberado. No era extraño ver perros militares cerca de aquel bar. Rota tenía suficientes clientes de la base como para que Elena hubiera aprendido, desde su primer mes trabajando ahí, a mirarlos una sola vez y seguir con lo suyo, sin dejar que esa mirada le costara nada que no estuviera dispuesta a pagar. Tomó el pedido del hombre sin mirar al perro más de lo necesario. Una vez era observación. 2 veces era invitación. Y ella no invitaba a nada desde hacía mucho tiempo. 20 minutos después, detrás de la barra, lo sintió antes de verlo. No fue un sonido, fue un cambio de peso en el ambiente, esa sensación exacta que ocurre cuando algo en una habitación decide reorientarse. Levantó la vista del cajón registrador y notó que el reservado del rincón estaba vacío de perro. Argos cruzaba el suelo del bar hacia ella con la certeza tranquila de un animal que ya había tomado una decisión y simplemente estaba acortando la distancia entre él y el lugar donde había decidido estar. Llegó hasta el mostrador, se sentó junto a su pierna, y se quedó completamente quieto. Elena no se movió. El perro tampoco. El bar siguió con su ruido habitual de viernes a su alrededor, y durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que realmente fue, ninguno de los dos hizo nada. El hombre del reservado se acercó a recogerlo. Se llamaba almirante Rafael Coira, y ella solo lo supo después, porque el perro no fue con él. Le dio la orden 2 veces. Argos la miró a ella en cambio, con la atención fija y total de un animal que no estaba siendo desobediente, sino que había asignado su lealtad completa a otro lugar y esperaba con paciencia a que los humanos alcanzaran una decisión que él ya había tomado. Coira se agachó junto al perro y lo observó con atención. Luego miró a Elena, y la expresión de su rostro no era confusión ni vergüenza, sino la mirada arrestada de un hombre que acaba de ver algo que llevaba mucho tiempo esperando ver, y necesita un momento para confirmar que es real antes de responder a ello. Le dijo que el perro se llamaba Argos. No añadió nada más durante un instante. Ella le dijo que tenía que terminar su turno. Él respondió que lo sabía, y preguntó si podía esperar. Ella dijo que sí, algo que normalmente no habría respondido a una petición inesperada, pero había algo en la forma en que aquel hombre esperaba, paciente, contenido, sin actuar para nadie en la sala, que hizo que ese sí se sintiera correcto antes de que ella terminara de decidirlo conscientemente. Se sentó en el reservado con su café enfriándose y su perro apoyado contra la pierna de Elena durante los siguientes 40 minutos, mientras ella cerraba el turno. Cuando el último cliente se fue y el bar quedó en silencio, le contó 3 cosas. La primera, que Argos había pasado por 3 intentos de retiro en 2 años, sin adaptarse a ninguno. La segunda, que jamás en esos 2 años se había sentado junto a la pierna de un desconocido, negándose a obedecer una orden de regreso. La tercera, que le gustaría mucho hablar con ella en privado, y que lamentaba pedirlo, y que entendería perfectamente si la respuesta era no. Elena le dijo que tenía turno doble a la mañana siguiente, y que podía verlo al mediodía en la cafetería de la esquina. Él dijo que sería más que suficiente, con la gratitud silenciosa de un hombre que llevaba mucho tiempo cargando una deuda sin resolver, y que acababa de recibir el principio de una manera de saldarla. Elena registró aquello sin saber todavía qué hacer con ello. Volvió a casa y no durmió bien, porque el nombre Argos no era un nombre que hubiera escuchado en voz alta en 6 años, y volver a oírlo había alterado algo en la cuidada calma de su vida que aún no estaba lista para examinar de frente. Al mediodía siguiente, sentada frente al almirante Coira en la cafetería a 2 calles del bar, Elena descubrió que el vuelo a Madrid que había estado ahorrando para visitar a su hermana desde enero ya había sido cambiado a primera clase, y que existía una razón concreta por la que necesitaba llevar a Argos con ella. Una razón que él llamó formalidad, con la manera cuidadosa y abreviada de un hombre que sabe que la explicación completa aterrizará mejor en el momento adecuado que ahora mismo. Elena no le preguntó cuál era esa formalidad, porque había aprendido hacía mucho tiempo que hombres como el almirante Coira no ocultaban información por deporte. La ocultaban porque el momento importaba, porque algunas verdades necesitaban la sala correcta antes de poder pronunciarse con seguridad. Lo que Elena todavía no sabía era que esa formalidad llevaba 2 años esperando el momento exacto para salir a la luz,
y que ese momento estaba a punto de comenzar a 30.000 pies de altura. 3 días después, Coira llamó justo al amanecer. Elena estaba en su cocina con una mano alrededor de una taza de café y la otra apoyada en la cabeza de Argos, que había dormido junto a la puerta de entrada las 2 últimas noches, como si vigilara un lugar que ya había decidido que merecía la pena conservar. Coira le dijo que el papeleo de transferencia había comenzado a moverse, que necesitaba unas firmas en persona en cuanto ella aterrizara, y que Argos debía volar con ella bajo autorización temporal. Lo dijo con calma, pero Elena escuchó algo debajo de esa calma. Cuando preguntó si ocurría algo, él hizo una pausa lo bastante larga como para que ella la notara, y después dijo que no pasaba nada malo. Solo que era tardío. Aquella respuesta debería haberla llevado a hacer más preguntas. En cambio, miró la vieja línea de cicatriz bajo las costillas de Argos y le dijo que estaría en el aeropuerto a las 10. Vistió vaqueros sencillos, una camisa gris suave, y zapatos capaces de resistir los suelos del aeropuerto y la posibilidad de correr si el día se convertía en el tipo de día que lo exigiera. Argos caminó junto a ella por la terminal sin tirar de la correa ni una sola vez. La gente miraba, por supuesto que miraba, pero Elena sabía distinguir entre la curiosidad y la medición. Entre una mirada que decía qué perro tan bonito y una mirada que decía por qué lo lleva ella. La agente de la puerta escaneó su tarjeta de embarque, vio la designación de primera clase, miró a Elena, y después miró a Argos. Por un segundo, su sonrisa vaciló. Luego el sistema autorizó el paso y les hizo señas para continuar. Elena había sido juzgada en lugares mucho más peligrosos por personas con mucho más poder y mucha menos compasión, así que aquella vacilación no la tocó. Aún así, Argos lo notó. Sus orejas se movieron una vez, y su cuerpo se inclinó medio centímetro más cerca de la rodilla de ella. Elena bajó la mano y tocó 2 veces el arnés del perro, la vieja señal silenciosa para tranquilo, aunque no tenía ningún derecho a saber si él todavía la recordaba. Argos se relajó de todos modos. Eso fue lo primero que la inquietó. No las miradas, no el ascenso a primera clase. El hecho de que ese perro, después de 6 años y 3 intentos fallidos de adopción, todavía entendía sus manos. Primera clase estaba en silencio, del modo practicado en que los espacios caros están en silencio, como si todos ahí dentro hubieran pagado extra no solo por espacio, sino por el derecho a no ser molestados por la vida de los demás. Elena ocupó el asiento 2A, guió a Argos bajo el espacio a sus pies, y mantuvo los ojos en la ventanilla. Al otro lado del pasillo, una mujer con blazer color crema observó al perro acomodarse, y después observó el bolso de lona de Elena deslizarse bajo el asiento. Su marido se inclinó y murmuró algo que Elena decidió no escuchar. No escuchar era una habilidad. No significaba que se le escapara nada. Significaba que ella decidía que merecía una respuesta. La mujer presionó el botón de llamada antes incluso de que se cerrara la puerta de embarque. Cuando llegó la azafata, preguntó si de verdad se permitían animales en primera clase ahora, o si se hacían excepciones para cualquiera que pareciera lo bastante cansada como para pedirlo. Elena no volteó a mirar. Argos permaneció quieto, pero una oreja se inclinó hacia el pasillo. El hombre soltó una risa breve y dijo que primera clase antes tenía nivel. Después añadió que ella claramente no tenía nivel para estar ahí, y que el perro tampoco. El rostro de la azafata se tensó, no por el insulto, sino por la molestia de tener que gestionarlo. Apareció una segunda tripulante. Después una conversación susurrada cerca de la cocina. Después el acercamiento suave de personas que ya habían decidido que el problema más fácil de resolver no era el más ruidoso, sino el más silencioso. Una mano tocó el hombro de Elena. Una voz dijo que lo sentían mucho, pero que para mantener a todos cómodos, le habían encontrado otro asiento más atrás. Elena se levantó sin discutir. Ese silencio avergonzó a la tripulación más de lo que lo habría hecho cualquier resistencia. Tomó su bolso, sujetó la correa de Argos, y caminó por el pasillo mientras todos fingían no mirar. 3 filas más atrás, un hombre de uniforme bajó el periódico lo justo para verlos pasar. El comandante Diego Ferrán no había prestado atención a casi nada hasta que el perro llegó a su altura. Entonces sus ojos cayeron sobre las placas del collar de Argos, y por una fracción de segundo,
El ruido de la cabina se adelgazó a su alrededor. Coira Villalba, decía el grabado, pequeño, casi invisible para cualquiera que no tuviera ya una razón para buscarlo. Ferran no se movió, pero su mano se cerró una vez sobre el borde doblado del periódico, porque acababa de reconocer un nombre que llevaba 6 años sin poder pronunciar en voz alta. Economía recibió a Elena con rodillas que se movían para dejarla pasar, bolsas levantadas a medias y respiraciones molestas. Nadie se disculpó, no realmente. El avión despegó 20 minutos después, la cabina se asentó en su zumbido presurizado, y durante un rato, Elena se permitió creer que lo peor del vuelo ya había pasado. 40 minutos después, la respiración de Argos cambió. No fue un sonido fuerte. Nadie más lo notó. Pero Elena lo escuchó del mismo modo en que lo había escuchado 6 años atrás, entre polvo y humo, arrodillada sobre él, mientras Mateo Villalba sostenía la cabeza del perro con ambas manos y repetía: «Quédate conmigo, chico». Estaba en el suelo antes de que el pasajero de al lado entendiera que se había movido. Sus dedos encontraron las costillas de Argos, presionaron con suavidad a lo largo de la vieja línea de cicatriz, y se detuvieron sobre la inflamación bajo la piel. El fragmento que nunca habían podido extraer en el terreno. La altitud había desplazado la presión a su alrededor, y ahora el cuerpo de Argos le decía exactamente cuánto tiempo les quedaba. Elena levantó la vista, y cuando habló, la camarera había desaparecido de su voz. «Necesito el botiquín médico del avión ahora mismo». 3 filas más adelante, el comandante Ferran dejó lentamente el periódico y se puso de pie. No se apresuró al principio. Eso fue lo que los pasajeros notarían después, cuando intentaran explicar por qué el ambiente de la cabina había cambiado antes de que nadie entendiera qué estaba pasando. Dobló el periódico una vez, lo dejó en el asiento vacío junto a él, y se movió hacia el pasillo con la quietud controlada de un hombre que había aprendido hacía tiempo que el pánico normalmente era solo movimiento fingiendo ser útil. La azafata cercana seguía mirando a Elena como si hubiera hecho una petición en lugar de dar una orden. «El botiquín», repitió Elena, más bajo esta vez, y de algún modo la calma lo hizo más difícil de ignorar. La respiración de Argos se había vuelto superficial, sus costillas se movían en tirones cortos e irregulares bajo la palma de ella, y sus ojos se habían fijado en el rostro de Elena con la vieja confianza de un animal que ya había pasado por esto antes y sabía exactamente de quién quería tener las manos cerca. Eso fue lo primero que Ferran vio con claridad. No la condición del perro. La confianza. El botiquín llegó en un maletín blanco que parecía demasiado limpio para el tipo de trabajo que Elena necesitaba hacer con él. Lo abrió sobre la alfombra del pasillo y empezó a organizar el contenido con una mano, mientras la otra permanecía sobre el costado de Argos, contando el ritmo de su respiración por el tacto en lugar de la vista. Un hombre en la fila de atrás murmuró que alguien debería llamar a un veterinario, como si el cielo fuera a producir uno a 9.000 metros de altura con solo desearlo con suficiente convicción. Elena no le respondió. Pidió oxígeno, una toalla y una botella de agua. Y cuando la azafata más joven se quedó paralizada, la voz de Ferran llegó desde 3 filas de distancia con el peso del mando. «Muévanse». Una sola palabra, sin gritar, sin dramatismo, pero cada tripulante en el pasillo recordó de inmediato cómo seguir instrucciones. Elena deslizó la mano bajo el hombro de Argos y lo movió lo justo para aliviar la presión bajo la hinchazón de sus costillas. El perro emitió un sonido bajo, casi un quejido, y ese sonido atravesó a Elena con más fuerza de la que dejó ver. 6 años se derrumbaron en el espacio entre una respiración y la siguiente. Mateo Villalba de rodillas en la tierra, una manga oscurecida por la sangre, sosteniendo con firmeza mientras Elena trabajaba bajo una luz que parpadeaba. La voz de Mateo, ronca pero firme, diciéndole al perro que lo estaba haciendo bien. Diciéndole a ella que tomara lo que necesitara. Diciéndoles a ambos una mentira que ninguno de los dos creía, que la ayuda ya casi llegaba. Ferran se detuvo a 2 pasos detrás de ella y no interrumpió. Eso le reveló a Elena más sobre él de lo que su uniforme jamás podría. La mayoría de la gente quería demostrar su utilidad en una crisis haciendo preguntas. Los hombres que habían visto una crisis de verdad sabían que era mejor no hacerlo. Observó cómo colocaba la toalla doblada.
Observó cómo estabilizaba el cuerpo de Argos sin sujetarlo con demasiada fuerza. Observó cómo se movían sus dedos con una velocidad que no parecía rápida porque nada en ella era desperdiciado. Aquello no era una dueña asustada improvisando en el pasillo de un avión. Aquello era trabajo de campo. Era memoria muscular forjada en malas condiciones y peores opciones. Cuando la respiración de Argos volvió a fallar, Elena se inclinó cerca de su cabeza y dijo tranquilo: «Chico, quédate conmigo». El rostro de Ferran cambió al escuchar la frase. No por las palabras, sino por el tono. Ya había escuchado ese tono antes, en médicos de combate trabajando bajo fuego, en personas capaces de hablarle a un cuerpo a través del dolor mientras hacían cosas que harían que cualquier persona sin entrenamiento apartara la mirada. Y entonces, con una certeza que le heló la sangre, Ferran comprendió que la mujer arrodillada frente a él no solo sabía tratar heridas de combate. Ella había estado en esa misma misión, 6 años atrás, la noche en que Mateo Villalba no volvió a casa. La respiración de Argos se estabilizó a los 11 minutos. No del todo, no lo suficiente como para dejar de vigilarlo, pero el tirón irregular comenzó a suavizarse en algo con lo que Elena podía trabajar, y la tensión en su cuerpo bajó un poco cada minuto. La cabina permaneció en un silencio que primera clase no había logrado mantener cuando ella estaba sentada tranquilamente con el perro a sus pies. Ferran se agachó frente a ella entonces, cuidando de mantener distancia con el animal. ¿Está estable?, preguntó. Elena miró a Argos, no a él. Por ahora. Para el aterrizaje, si nada más se mueve. Y si se mueve, finalmente levantó la vista. Entonces todos en este avión van a aprender porque los médicos de campo odian las alas limpias y los botiquines pequeños. Ferran casi sonrió, pero el gesto no llegó a completarse. ¿Cómo lo supo?, preguntó. La pregunta podía significar cualquier cosa. ¿Cómo supo que la hinchazón importaba? ¿Cómo supo dónde tocar? ¿Cómo supo que el fragmento se había movido? Elena escuchó la verdadera pregunta debajo de todas las demás. Se sentó sobre los talones, con una mano todavía apoyada en el hombro de Argos, y miró al comandante de frente por primera vez. «Porque yo estuve ahí la primera vez», dijo. Ferran se quedó inmóvil. Alrededor, los pasajeros se inclinaron sin fingir ya que no estaban escuchando. Hace 6 años, en una misión de campo, el Malinois recibió metralla baja, a lo largo de las costillas. Su guía lo mantuvo quieto mientras yo trabajaba. Conseguimos que el perro volviera a respirar. Hizo una pausa, y en ese silencio algo más pesado que el propio avión pareció asentarse en el pasillo. El guía no sobrevivió. Los ojos de Ferran bajaron otra vez hacia el collar de Argos, hacia la placa que había leído cuando Elena pasó junto a él tras ser retirada de primera clase. Coira Villalba. Mateo Villalba. Por un instante, dejó de estar en un avión. Estaba de nuevo junto a una fotografía de homenaje, mirando la sonrisa fácil de Mateo y la cabeza de Argos apoyada contra su rodilla. Hizo la pregunta antes de que Elena pudiera decir más. ¿Cómo se llamaba el perro? Elena lo miró con extrañeza, porque no le había contado lo suficiente como para que esa pregunta fuera casual. Argos, dijo. Ferran cerró los ojos una vez. Cuando los abrió, el comandante había desaparecido de su rostro, y algo profundamente personal había ocupado su lugar. Mateo Villalba era mi amigo, dijo. 4 años, 2 rotaciones juntos. Estuve en su funeral. La mano de Elena se cerró una vez sobre el pelaje de Argos. Solo una vez. Entonces se puso de pie despacio y miró hacia la parte delantera del avión, donde la pareja que la había hecho sacar de su asiento seguía sentada en la comodidad que habían protegido a costa de ella. Su mandíbula se tensó, no exactamente con furia, sino con una decisión limpia que no necesitaba furia para sostenerse. Se giró hacia la jefa de cabina y dijo, «Tráiganlos aquí». Ella parpadeó. «Señor». Los ojos de Ferran no se apartaron de la cortina de primera clase. La pareja que la hizo mover. «Tráiganlos aquí ahora. Hay algo que necesitan ver». La pareja llegó irritada antes que asustada, pero eso cambió en cuanto vieron a Argos en el suelo del pasillo, la venda alrededor de sus costillas, la línea de oxígeno, la mano de Elena firme sobre la vieja cicatriz. «Ese animal», dijo Ferran sin levantar la voz, «es un perro militar retirado llamado Argos».
Hace 6 años fue herido en una misión que casi nadie en esta cabina tendrá autorización para conocer jamás. Su guía, el suboficial Mateo Villalba, cayó en el mismo enfrentamiento. Sostuvo a este perro con sus propias manos mientras una médica de combate trabajaba durante más de 1 hora con casi nada más que material de campo. Argos sobrevivió gracias a ella. Mateo no sobrevivió a sus propias heridas. La mujer que ustedes hicieron levantarse de su asiento es esa médica. Nadie en la cabina dijo nada durante varios segundos. El capitán bajó personalmente 10 minutos después, se arrodilló en el pasillo pese a los galones en sus hombros, y le preguntó a Elena qué necesitaba el perro, no qué decía el manual. Ella dijo que la presión se había estabilizado, que lo mejor era mantener la calma y evitar movimientos innecesarios hasta el aterrizaje. El capitán asintió y dijo que así se haría, y después añadió que lamentaba lo ocurrido a bordo de su avión, y que le agradecía lo que acababa de hacer. Cuando aterrizaron, la puerta ya los esperaba de un modo en que las puertas normalmente no esperan. El almirante Coira estaba junto al puente de embarque, y detrás de él, la familia de Mateo Villalba, que llevaba 6 años preguntando en silencio por la médica que había salvado al perro de su hijo. Le entregaron a Elena una fotografía de Mateo sonriendo con Argos apoyado contra su rodilla, con una nota detrás que decía gracias por traer a casa una parte de él. Semanas después, en casa de su hermana, Argos dormía a los pies de Elena bajo un rayo de sol, tranquilo del mismo modo en que lo había estado la noche en que decidió cruzar un bar entero para volver a elegirla. Si esta historia te recordó que las personas más calladas suelen cargar con las cosas más pesadas, suscríbete y quédate con nosotros.